gente plantas, ¿qué tal estamos? Yo, por si alguien se lo pregunta, yo qué sé, estoy yo aquí solo, no hablo con nadie. Pues yo me pregunto y me respondo, yo estoy muy bien, por si alguien se lo preguntaba. Además, acabo de ver, o sea, cuando me da tiempo, yo voy revisando, joder, me he puesto la mesa, se me ha caído un vaso de agua, la he empapado. Y además, perdón, voy a grabar ahora un terrario, un tutorial de terrario paso a paso, que lo veréis creo que esta semana. Bueno, en fin, que estoy muy contento porque me pongo a leer los comentarios cuando me da tiempo y del último podcast hablé de un hongo zombie que manipula a los insectos. Bueno, os cuento ahí una historia por si lo queréis escuchar. Y alguien ha encontrado el vídeo de National Geographic y ha puesto el enlace en los comentarios del último podcast. O sea, sois lo mejor que existe. No, he visto el enlace y creo que es ese vídeo. Viene en inglés, pero seguro que hay alguna opción de ponerlo en español. Un tema muy curioso, pero bueno, no me quiero enrollar. Vamos a la noticia de actualidad que vais a alucinar. Últimamente estoy trayendo unas noticias con las que estoy muy contento de compartir porque me parecen muy curiosas. Vamos ya por la noticia. Vale, o sea, vais a alucinar. Noticia de actualidad, además es de este año, sí. Eh, los chinos han hecho la Gran Muralla China en verde. ¿Qué significa esto? Es que vais a alucinar. China en 1978 diseñó, los chinos se adelantan a todo, es que son muy listos. O sea, yo digo que siempre me encanta la historia y la historia de China me la he visto, pero es tan amplia, o sea, y es tan extensa que hay muchas cosas que no sé, pero os aseguro que han inventado todo antes de que aquí en Europa o donde estés tú escuchándome lo hayan inventado. O sea, es una locura. Y en 1978, antes de eso incluso, ya vieron que el futuro del planeta era que desertificarse. Lo comento en muchísimos capítulos de podcast y de vídeos de YouTube y tal, que tanto en España, en la península, como en general en el mundo, de tanto trabajar, entre otros motivos, ¿no? Pero de tanto trabajar las tierras de una manera poco sostenible, nos estamos cargando los nutrientes de las tierras y se están desertificando. Entonces, en China vieron hace ya muchas décadas, como veis, que iba a ser un problema y en 1978 hicieron el proyecto Muralla Verde, que es, bueno, es que es la leche, perdón, me emociono, pero es que me parece brutal. El proyecto finaliza en 2050, o sea, planificaron un proyecto con 50 más 20, 22 años, pues 72 años de recorrido de proyecto, que ya me parece lo suyo, pues mirar a largo plazo. Pero bueno, entonces vieron que como se estaban desertificando ciertas zonas de China y China es tan amplia, planearon construir como la muralla china, es decir, una muralla de árboles que fuese tan extensa, pues no sé si como la muralla china o no, la verdad es que no me sé datos de la muralla china, si te lo sabes ponlo en comentarios, pero os leo el dato, son, bueno, es el proyecto más ambicioso del mundo en este sentido de reforestación y son 4.500 kilómetros de árboles. O sea, imaginad, pues eso, como una muralla, una franja de, no sé cómo será de grosor, no lo he buscado, la verdad, pero como, no sé, 30 metros de ancho y una franja así durante 4.500 kilómetros para frenar la desertificación porque vieron que el 27% de su territorio, que como digo es mucho territorio, se estaba ya, o sea, estaba totalmente desertificado e iba a ir a peor. Y muchas ciudades empezaban a tener muchas, como en el Sáhara y tal, muchas tormentas de arena que venían del desierto e invadían las ciudades. Entonces han conseguido, bueno, los árboles evidentemente ya con el tiempo que ha pasado se han hecho medianamente grandes, hay otros que todavía siguen ahí y han ido agarrando con las raíces las zonas que estaban desertificadas y haciendo de barrera natural. Entonces han conseguido reducir, a ver si lo he puesto por ahí, bueno, no he puesto el porcentaje, pero consiguieron reducir las tormentas de arena gracias a esta barrera y pues eso, pues que ahí sigue creciendo y supongo que lo irán ampliando con el tiempo. O sea, para mí que me gustan las plantas y solo lo veo esta noticia a nivel botánico, vaya pasada, qué bien. O sea, yo es que es uno de mis sueños, coger una tierra que esté totalmente machacada y montarme un bosque. Ya os lo conté que había alguien en Brasil, una pareja, creo que eran un matrimonio, hace ya bastantes años también,
cogieron una zona de Brasil, la empezaron a reforestar con su propio bolsillo, era una finca que compraron gigante y en ese valle han conseguido ya incluso que fluya un río, porque al haber más densidad de árboles se forman más nubes, porque hay más humedad, porque tal cual, y devuelven la vida. Pues a ver cómo acaba el proyecto este, pero la noticia es de este año, de 2025, que como que se ha popularizado, pero llevan desde 1978 planificándolo y haciéndolo. Tremendo. Que por cierto, antes de pasar a la siguiente sección, la de planta de la semana, si tú te sabes proyectos, aunque sean a pequeña escala, entre comillas, pero que se estén dando en tu ciudad, en tu país, o como si lo has visto en un documental, ponlo en comentarios que yo luego investigo, porque igual en Barcelona, me parece que era, estaban empezando a hacer un concepto nuevo cada X cuadras o cada X manzanas, o como lo llaméis en cada país, cada X edificios, pues poner una plaza verde. Y es una plaza en la que no pueden pasar coches ni nada y son como parquecitos. No sé, sé que tenía algo de novedoso, lo vi hace un par de años en un documental, ya investigaré más, pero cualquier proyecto de este estilo, comentádmelo porque es que yo me lo quedo en la cabeza y el día que tenga todo el dinero del mundo mundial, ya veréis. Voy a montar Jurassic Park, pero bueno. Siguiente sección, que es planta de la semana. Me quiere sonar que algo de esto lo comenté hace un tiempecillo, cuando empezó el fresquito, al menos en mi zona, pero lo quiero tocar de nuevo porque me parece curioso y sobre todo para que no creas que lo estás haciendo mal, ¿vale? Me refiero a las alocasias. Las alocasias, o se suelen conocer, aunque hay muchas especies, pero se suele conocer como las plantas oreja de elefante, porque son esas típicas plantas de hoja verde. En países como España o en ciudades como la mía, al menos en Madrid, pues son prácticamente plantas de interior, pero si están resguardadas y tal, pueden llegar a ser plantas de exterior y tienen, pues eso, unas hojas que luego las ves en Colombia, en Brasil, en Perú, en no sé dónde, y son, o sea, es que a lo mejor una hoja mide casi 2 metros, es una burrada, es precioso, o sea, eso sí que parece Jurassic Park. Pues bueno, en sitios de frío, como yo, en mi caso, estas plantas yo las tengo, que la habéis visto en mis vídeos de YouTube, en exterior, en la terraza. Es verdad que a semisombra, porque cuando empieza a apretar un poquito el calor y el sol directo, lo aguantan, pero lo sufren. Entonces lo tengo a semisombra y crean, en el tiempo que les da, de primavera, verano, tal, un poquito hasta otoño, llegan a crear alguna hoja bastante grandota, pero no evidentemente lo que os estoy comentando ahora. Pero, ¿por qué es planta de la semana? Porque, bueno, para empezar, antes de decirte eso, que yo insisto mucho en daros conocimiento que no se suele comentar tanto. No es lo mismo, o sea, todas las que parecen una oreja de elefante se parecen mucho, pero luego no son lo mismo. Hay alocasias y colocasias. Lo he explicado en muchos vídeos. Se parecen, tienen hojas grandes y de hecho hay más categorías que ahora mismo se me ha olvidado el nombre, si os digo la verdad, en algún vídeo lo he comentado, pero la manera de diferenciarlo, en principio, la manera así como vulgar, como común, las alocasias son las que esas hojas grandes cuyas hojas grandes están apuntando hacia arriba. De hecho, a veces miran de una manera tan vertical hacia el cielo que parecen de plástico, parecen de mentira. El otro día estuve en una cafetería, vi una y de primeras me costó reconocer si era de verdad o no, porque estaba fenomenal de cuidada. Pues bueno, esas son las alocasias. Y luego las colocasias, que en realidad son la gran mayoría de las que tenemos en casa, pero se le suele llamar alocasia, pues porque sí, porque es lo más conocido. Las colocasias tienen las hojas apuntando hacia abajo. Imagínate el típico dibujo de un corazón, pues el punto, o sea, la flecha del corazón que mira hacia abajo, eso sería una colocasia. Es una hoja que te enfrenta, que te mira de frente. Sin embargo, la alocasia mira hacia arriba. Esto como dato curioso. Ahora, dicho esto, cualquiera de las dos, si la dejamos en una zona en exterior en la que hay frío y empieza a haber semanas, o sea, son periodos largos de frío, de humedad, de lluvia y tal, van a acabar muy seguramente perdiendo la parte superficial, es decir, los tallos con las hojas y tal. Pero aquí es donde viene lo interesante de la sección de hoy, es que puedes hacer dos jugadas distintas.
dices, bueno, mira, pues es que no me apetece meterla dentro de casa porque me ocupa mucho y tal, la dejo fuera. Si se te muere lo de fuera, o sea, si se te muere con el frío, muy probablemente la parte superficial desaparezca, pero debajo, toda la zona de raíces, digamos, dependiendo de la planta que sea, ya sabéis que hay rizomas, bulbos, cormos, hay muchos conceptos, muchas estructuras de raíces. Pues todo eso que está debajo de tierra, bajo tierra, igual que los bulbos, vuelve a salir en el momento en el que empieza el calorcito y se estabilizan las temperaturas. Entonces, ¿qué quieres hacer eso? Muy bien. ¿Que no? Pues haces como yo, que las meto dentro de casa. De hecho, bueno, ahora aquí en el vídeo no se está viendo ninguna porque están en el suelo, pero yo tengo una que mantiene la hoja y es verdad que dentro de casa se queda un poco más paradita en cuanto a crecimiento, pero de esa manera, metiéndolas dentro de casa, lo que consigues es que la planta siga, entre comillas, contigo todo el tiempo y cuando vuelva a hacer buen tiempo la vuelves a sacar. Resumiendo, o la dejas fuera y desaparece la parte superficial, o la dejas dentro y la mantienes, pero va a estar paradita. Eso sí, cerca de mi casa, o sea, me encantaría grabarlo, lo que pasa es que, claro, lo grabaría desde fuera y voy a parecer a un ladrón o algo del estilo, o que estoy espiando, pero hay alguien que tiene en un porche en exterior, pero está muy cubierto por edificios y tal, una alocasia, bueno, espectacular. Y es verdad que las alocasias crecen de una manera distinta y cuando son adultas sacan como tallos que se van lignificando, que se van haciendo como tallo, no es una cosa verde, no es un tallito verde blandito, sino que se va haciendo duro. Eso, si se te congela, sí que tienes mucho riesgo de que se acabe pudriendo toda la planta, incluyendo lo de las raíces. Pero si solo le da un poco de fresquito y tiene techo por arriba, paredes por los lados, delante tiene un edificio que la cubre, tal, pues esa planta yo he visto que no la meten en invierno y aguanta todos los años. Te lo digo, yo te describo todas las situaciones por si te sirve. Pero bueno, que en principio tendrías que meterla dentro de casa para que no haya problemitas. Y siguiente sección, Doctor Plantas, donde recojo las dudas de todas las redes sociales. Esto ya se convierte en un ritual. Yo lo repito siempre, pero es la manera de darme publicidad. De todas las redes sociales, en YouTube soy Chico Plantas, en Instagram y TikTok Ignacio Guío, GUIO. Y yo qué sé, y aquí en Spotify y todo esto, Gente Plantas, que es el podcast en honor a todas las personas que estáis ahí. Ahora, me ha quedado muy bonito. Y ahora la primera pregunta a ver, no, esta no es la curiosa, esa viene después. Primera pregunta. Mi cactus de Navidad no florece. Punto. Vale. Primera información entendida. ¿Qué debo hacer en este momento del año para forzar la floración antes de las fiestas? Supongo que se referirá a las fiestas navideñas, evidentemente. Pues mirad, bueno, para empezar, ¿qué es el cactus de Navidad? Si no la conoces, esta planta es efectivamente un cactus, en concreto el género es un poquito rara, ¿vale? O sea, el nombre. Se llama, es con S líquida, SCH, Schlumbergera. Ahí lo llevas. Ahora a ver cómo, ahora si estás escuchando esto, a ver cómo lo entiendes. Es SCH, ¿vale? Schlumbergera. Joder, no se podía llamar, como siempre digo, Ramón, el que lo descubrió, o Pepita. Pues no, Schlumbergera. Y aquí hay dos tipos, que es la truncata y la otra, que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, son cactus que se utilizan a modo de planta colgante. Lo puedes utilizar de muchas maneras, pero acaban desarrollando como una melena que va cayendo hacia abajo. No te imagines un cactus con espinas, no tiene nada que ver. Y saca flores. Hay unas flores además que cuando crecen son una burrada, son como un dedo más o menos de largas, dependiendo de cómo sea tu mano de grande, claro, pero más o menos como un dedo. Se alargan mucho y hay de color rosa, fucsia, blanco, rojo, anaranjado, creo que amarillo me suena haber visto. Puedes tener, si se te da bien esta planta, va a ser espectacular. Y el otro día estaba en casa de una amiga y tenía ya su cactus de Navidad con gran parte con flor, a punto ya de sacar a lo bestia, pero otra parte del cactus ni siquiera había empezado a hinchar mucho lo que es la brotación floral. Me pregunto, ¿qué hago? Que se une un poco a esta pregunta, pues ir dándole la vuelta o sea, para que se exponga a mucha luz, a mucha luminosidad,
o acercarla un poquito más a la ventana. Entonces, mi cactus de Navidad no florece. ¿Qué debo hacer para forzar la floración? Darle más luminosidad si es que el resto de cuidados los tienes bien hechos. Que no le sobre agua, a mi amiga nunca le sobra agua, de hecho le falta, estaba más tieso el cactus que yo que sé. Yo he visto de estos, he visto ya por mi zona alguno en exterior y tienen un color feísimo, se vuelven como amarillos, resisten y tal, pero con el frío se vuelven feotes, no te los recomiendo, pero aguantan más o menos. Entonces es mejor que los tengas dentro de casa, con luz que le entre de la ventana, si le da algo de sol no hay problema, porque es sol de invierno, de otoño, tal, y con eso vas a forzar un poco la floración, si tienes el resto de cuidados bien hechos. A ver, esta siguiente pregunta es bastante alarmante ya solo por cómo la comenta. A ver, tengo que podar mis rosales de exterior. Esto no es pregunta, esto es una afirmación. Tengo que podar mis rosales de exterior. ¿Qué hay de preocupante aquí? Lo primero, que ahora no se podan, ahora te explico un poco la cosa. Y segundo, ¿cómo que rosales de exterior? Todos los rosales son de exterior. Si te venden en cualquier tienda que hay rosales de interior, lo siento, pero no. O sea, son plantas muy rústicas que necesitan estar expuestas a frío, a sol, a lluvia, a calor, a de todo. Los rosales mini, que seguramente sea el que se refiera, son rosales que se suelen vender para interior. Yo no los recomiendo jamás en interior porque vas a tener, o sea, la planta, todas las enfermedades del mundo. Entonces, bueno, tengo que podar mis rosales de exterior. ¿Es mejor hacerlo ahora, a finales de otoño, o debo esperar a final del invierno, comienzo de primavera? Pues hay dos tipos de poda. La poda ahora, en mi zona, digamos, después de verano, en verano-otoño, es una poda de medio mantenimiento, es decir, vas a quitar cualquier parte de la planta, hojas, flores, tallos o lo que sea que esté seco, enfermo o débil o medio quebradizo, así que se haya medio partido, todo eso lo puedes quitar sin problema. Pero no puedes quitar grandes porcentajes de la planta. Esa poda, la poda estructural, es la que se hace, que repetiré el vídeo, que lo repito todos los años, pero siempre me lo preguntáis, tenéis uno en YouTube ya, pero bueno, la poda de invierno a primavera, que en mi zona suele ser, pues, imagínate, en febrero, más o menos, mediados de febrero, algo del estilo, esa sí que es una poda bestia, en la que no me voy a poner a explicarla aquí porque es un poco técnica, pero ahí sí que tienes que quitar gran parte de la estructura de la planta para que rebrote con fuerza. Entonces, podar ahora, pues puedes podar lo que esté mal, pero en cuanto llegue el frío y las lluvias y tal, empezarán a caerse todas las hojas y debería quedarse el rosal sin nada. Se deben quedar unos 4 palos ahí sin nada de hoja. Es verdad que si vives en una ciudad, me imagino, como por ejemplo Sevilla, o siempre digo lo mismo, o en las Canarias o en las Baleares, que hay mucho sol, puede que si no llegan a tener frío los rosales, no terminen de tirar todas las hojas. A mí este año pasado creo que me pasó con alguno, porque no llegó a hacer suficiente frío. En ese caso, pues bueno, antes de empezar la primavera haces esa poda estructural. Pero las hojas que se caigan por su propia cuenta, tú no las quites porque sí. Siguiente pregunta. Mi monstera tiene las hojas. Joder, qué cantidad de preguntas de monstera habré recibido en mi vida de redes sociales. Bueno, y de no redes sociales también. Mi monstera tiene las hojas cubiertas de gotas. Esto es muy curioso. De gotas de agua por las mañanas. ¿Es un problema o es una señal de que está contenta? Claro, me hace gracia porque me imagino a la monstera sonriendo. Esto que acaba de preguntar, muy, muy, muy poca gente os aseguro que lo conoce. Es un proceso muy curioso que se llama gutación, con G-U, gutación. Esto sucede cuando en exterior, o sea, pasa en exterior y en interior. Cuando sucede en exterior, sabéis que por las mañanas, cuando hace fresquito o hay humedad, hay medio lluvias y tal, por las mañanas hay rocío. Yo creo que se le llama así en todo el mundo. Pues el rocío es esa humedad ambiental que hay de madrugada, que se acumula en las plantas y por eso las plantas aparecen mojaditas de madrugada. Vale, eso es una cosa, pero tanto en exterior como en interior, sobre todo, pues eso, en macetas, cuando las raíces, cuando la tierra tiene demasiada cantidad de agua, o te has pasado regando, o en exterior ha llovido mucho, la gutación es un proceso por el cual
No sé si se dan todas las plantas, pero en las de interior se da mucho, en las alocasias que comentaba antes, por ejemplo, se da. Es un proceso por el cual se satura tanto de agua la raíz que por presión, presiones de oxígeno y de agua que suceden en los tejidos, en las partes de dentro de la planta, el exceso de agua acaba expulsándose por las puntas de las hojas. Me podría poner muy técnico y empezar a decir aquí palabras, palabrejas, así como muy técnicas, pero no lo voy a hacer porque se puede alargar mucho. El caso es que hay unos poros en las hojas, que son unos poros modificados, que se llaman hidátodos. Entonces, estos poros son como una vía de escape, como un desagüe, ¿vale? Cuando hay exceso de agua en un tejado, pues tenemos desagües para que el agua se desagüe, para que se vaya el exceso. Pues estos hidátodos tienen una conexión con una parte interna de la planta para evacuar todo el resto de agua que hay en las raíces y en los tejidos. Entonces, hay veces que es muy curioso, sobre todo verlo por la mañana, que suele suceder incluso en interior, que en las puntas de las alocasias o de las monsteras, creo que también de los potos lo he visto yo también, justo en la punta está colgando una gota de agua y dices, uy, pero si yo no he regado, ¿cómo puede ser esto? Pues es el proceso de agutación. Eso es un síntoma que no siempre lo muestran, pero es un síntoma de que te estás pasando con el riego en interior, y en exterior pues poco puedes hacer porque la planta está ya ahí plantada en el suelo y dependerá del sustrato que haya en la tierra, de lo que haya llovido, etcétera, etcétera, pero es un proceso muy curioso. ¿Cómo aprendemos aquí, eh? Espero que sí. A mí me gusta. Yo es que cuento todo lo que me gustaría que me contaran y así pues os vais enterando de cosas. No voy de listo, ¿eh? O sea, no voy de sabio, pero joder, pues llevo toda la vida acumulando información. Yo hice este podcast básicamente precisamente para desaguar esa información, para ir quitándomela de la cabeza y que quede constancia de ella y podáis aprender. En fin, reflexiones mías. Siguiente pregunta. He notado que los tallos de mis plantas de interior están, uff, qué mala pinta, están blandos y oscuros cerca de la tierra, en la base, vamos. ¿Es pudrición del tallo y qué hago para detenerla? Pues mira, yo que me he dedicado toda la vida a rescatar, que por cierto he visto hoy en la basura y no me la he podido traer, una flor de Pascua que medía 1,20 m y era rescatable. Bueno, no he podido por ciertas circunstancias, pero yo que rescato todo y que siempre le doy una oportunidad a cada planta y tal, en este caso te diré que, o sea, muy, muy difícilmente hay algo que hacer ahí. Porque cuando el tallo está blando, eso es que ya se ha lo que os contaba de la gutación ahora, eso ni gutación ni nada. La planta, todo el sistema interno, se está empezando o se ha terminado de podrir, es podrir, con O. Se ha terminado de pudrir, bueno, me habéis entendido. Y entonces los tejidos se reblandecen porque ya no pueden soportar la cantidad de agua que tienen en las raíces ni en los tejidos, y el color negro, sobre todo ya no marrón, sino negro, eso es que vamos, o sea, olvídate de esa planta, a no ser que en la parte de arriba, en el ápice, es decir, en la parte más alta de la planta, veas que la planta tiene buen aspecto. Si tiene todavía buen aspecto y es, por ejemplo, un ficus, me lo voy a inventar, yo he rescatado ficus en esas situaciones. ¿Cómo? Pues cortando todo lo que pueda que esté sano y haces un esqueje, básicamente. Es decir, rescatas lo que puedas de esa planta para formar una nueva. Esto se puede medio hacer, aunque es complejo, pero yo lo he conseguido hacer con cactus y en general suculentas. Cuando un cactus se pudre, porque te has pasado regando, es muy complicado recuperarlo porque aunque consigas coger solo la parte que esté sana, la pudrición ya ha llegado a toda la planta y es cuestión de tiempo que se acabe manifestando. Pero con suculentas también puedes probar a hacer esquejes. Trata de coger una parte sana y esquéjala, pero vamos, complicado. Siguiente pregunta. Mira, esto me pasa a mí. Esto me pasa a mí y lo consigo solventar, digamos, todos los años. ¿Cómo puedo proteger mi limonero en maceta si lo tengo en una terraza sin cerrar? O sea, como la mía, si la habéis visto en YouTube, que es una terraza, como yo estoy en un ático, encima de mí no vive nadie, con lo cual es una terraza totalmente abierta, no tiene techo por encima. Bueno, que claro, el techo está por encima, básicamente, no está por debajo. Eh, si lo tengo en una terraza sin cerrar,
y se esperan heladas ligeras. Bueno, pues sean ligeras o sean severas, efectivamente los cítricos, yo siempre os hago una escala de resistencia. Todos los años yo comento lo mismo para que os vaya entrando la información, que es a base de repetición. De todos los cítricos, el que menos resiste heladas, bajo mi experiencia, es el limonero. Luego, el que resiste un poco más es el naranjo. El que resiste bastante bien en general todo es el mandarino, que brota con una fuerza cuando se encuentra a gusto que no es normal. Entonces, si vives en una zona de fresquito intenso y quieres cítricos, yo tiraría por mandarinos. Y si no, las versiones más pequeñitas de fruto, digamos, que son todas esas hibridaciones, como el calamondín, el kumquat y cosas del estilo, esos frutitos pequeños, que son muy resistentes. Yo tengo y son muy resistentes. ¿Cómo lo puedes proteger? Pues poniéndolo en el sitio que más sol le pueda dar y que a la vez más protección de paredes y de techo tenga. Y si lo puedes pegar a una pared, sea del material que sea, de ladrillo, de piedra, de lo que sea, mejor, porque la pared va a reflejarle, digamos, va a sacar algo de calor y ahí va a tener como un mini microclima en el que tenga un poquito más de calorcillo. Pero hay, si no, si estás en una zona muy expuesta y no te la quieres jugar, hay una cosa que te voy a dejar el enlace si estás en YouTube, en la descripción de este producto, en mi tienda de Amazon, para que lo puedas encontrar y comprar, que se llaman, si no recuerdo mal, eran mantas térmicas agrícolas. Y son unas mantas, no es un plástico, con perdón, chungo, no es un plástico malo barato, que ese es el que hace que tus plantas se quemen. Cuando las protegemos del frío no podemos utilizar cualquier tipo de plástico, tiene que ser uno bueno, que transpire y que sea un buen tejido. Esta manta agrícola térmica lo es. Es como una manta, como un plástico que no es plástico, es como algodoncillo, rejillas, que no sé cómo llamarlo, pero el caso es que transpira y protege de heladas. Se parece un poco al que se utiliza también para proteger de los frutos, para que no se lo coman los pájaros. No es lo mismo, pero bueno, pues eso es lo que mejor te puede venir si lo quieres proteger. Uy, siguiente sección. Es que últimamente lo digo, me están gustando mucho las cosas que elijo. Siguiente sección, curiosidades del mundo vegetal. Además, esto os voy a contar una experiencia personal que me tocó y fue, fue una pasada auténtica. En curiosidades del mundo vegetal esta semana vamos a hablar de las tácticas que tienen los eucaliptos para sobrevivir a incendios. Y os va a sorprender porque es una táctica un poco suicida en parte y un poco, a ver cómo lo digo suavemente, un poco malintencionada, digamos. Es muy competitiva porque va a machacar a todas las plantas que tiene alrededor. Me explico. Los eucaliptos, no sé si os habéis fijado muchas veces que cuando se va desprendiendo la corteza, se desprende con facilidad y es un árbol que llama la atención por la cantidad de cortezas que va soltando. No sé si os habéis fijado. Esa es una táctica por si se forma un incendio, entre otras cosas, ¿vale? Nos vamos a quedar con el tema de las cortezas. Pero es que además, aunque no lo veamos, y de hecho no estoy seguro, pero supongo que es lo que le da ese olor a eucalipto, las hojas tienen como una especie de aceites volátiles. ¿Qué significa esto? Están saturadas, digamos, tienen un exceso de aceites esenciales volátiles como el eucaliptol. Entonces, estos aceites son altamente combustibles y dirás, joder, ¿y para qué va a querer un eucalipto tener algo altamente combustible si eso lo que va a hacer es que si hay un incendio se queme más? Pues es que precisamente esa es la táctica. Cuando la temperatura sube, y ahora os voy a contar mi anécdota cuando viví en Australia, cuando la temperatura sube, los aceites empiezan a vaporizarse. Entonces se crea como un aura, como una especie de esfera, aunque no la veamos, pero en el ambiente está ese aceitillo, creando una atmósfera inflamable alrededor del árbol. Entonces, juntando las hojas secas, que están como secas, con el aire con el aceitillo, más las cortezas, ¿qué sucede cuando hay un incendio? Que se quema todo mucho y el eucalipto, ¿qué consigue haciendo que se quemen las cortezas que se han caído al suelo? Pues consigue eliminar a la competencia, al resto de plantas pequeñas, lo que se conoce como sotobosque, que son todas esas plantas
que no llegan a ser árboles grandes, sino que se quedan más en la sombra, y consigue que se queme todo eso porque ha mandado mucha corteza al suelo, así mata a la competencia y aunque él se queme a sí mismo, tienen, no, creo que no todas las especies de eucalipto, pero muchas tienen unas semillas que al caerse al suelo solo van a abrirse, solo se van a germinar, van a empezar a sacar vida cuando las temperaturas son extremadamente elevadas, es decir, en un incendio o en un momento en el que haga mucho calor. Entonces, resumiendo la táctica, ¿qué hacen? Dicen, mira, aquí vamos a morir todos, por si acaso. Pero como yo tengo unas semillas que después del incendio van a brotar y van a sacar un eucalipto nuevo, pues yo genéticamente voy a seguir vivo. Ese es un poco el resumen de la táctica. Además, por si no lo sabíais también, cuando suceden grandes incendios, como por ejemplo en España este verano, que se ha quemado gran parte de Galicia y de Castilla-La Mancha y demás, de Castilla-León, perdón, lo que pasa es que se genera tal cantidad de ceniza, que esos son nutrientes para el bosque, que además el eucalipto eso lo aprovecha para las futuras árboles, que las futuras plantas que van a salir de esas semillas, con lo cual además ha preparado un terreno fértil para sus futuros hijos. Y ahora os cuento otra curiosidad de otra adaptación que tienen los eucaliptos contra los incendios, pero aquí es donde os cuento mi anécdota. Yo, por si no lo sabíais, viví en Australia, o sea, viví primero en Nueva Zelanda y luego en Australia. Vale, pues en Australia en el 2019-2020 hubo, pues no sé si el mayor incendio registrado de la historia de Australia o incluso del planeta, no tengo ni idea, la verdad, pero fue un incendio muy bestia y bueno, o sea, fue espectacular porque estaba medianamente lejos de donde yo vivía, medianamente lejos, a bastantes kilómetros, pero con los vientos y tal, estuvimos, si no recuerdo mal, un mes o no sé si un mes casi y medio sin ver el cielo, os lo juro, o sea, te despertabas y todo el cielo gris, el sol se veía naranja, fosforito, de color rosa a veces, no se podía respirar, o sea, dentro de casa todas las ventanas cerradas, si salías a la calle era con mascarilla, eso sucedió justo antes de la pandemia y todo el estilo, y toda la cosa esta, y ya yo me adapté ahí a la mascarilla. Y bueno, era una locura porque todo el rato estaban lloviendo cenizas, o sea, era como una lluvia de cenizas durante un mes, fue algo espectacular. Pues después, cuando eso ya se apaciguó un poco, yo cogí un avión para viajar de ciudad, me fui a Melbourne, a Melbourne o como lo queráis llamar, y desde el avión yo veía los bosques y eran columnas kilométricas, pero kilométricas, que todavía seguía saliendo humo y seguían fuegos activos y bueno, murieron 300.000 millones de animales, no sé exactamente cuántos, antes lo he visto y era una auténtica pasada, pero os voy a decir datos que son espectaculares para que los podamos comparar. O sea, se quemaron aproximadamente 18,6 millones de hectáreas. O sea, son aproximadamente unos 186.000 kilómetros cuadrados. O sea, no te lo puedes imaginar. Entonces, para que te lo imagines, he cogido unos datos que lo comparan y en España es como si se hubiese quemado el 36,76% de la península. O sea, se quemó más del doble de lo que ocupa Portugal. Se quemó más de, como era, más del doble de lo que es Andalucía. Y lo he cogido con otros países para que lo podáis comparar. Bueno, en México es que es muy grande México, pero es como si se hubiese quemado casi el 10%. En Alemania es como si se hubiese quemado el 52% de todo el país. En donde, a ver, en Portugal era el 200%. En Italia el 60%. En Reino Unido, incluyendo Irlanda del Norte, el 76,71%. O sea, no os lo puedo describir de otra manera más gráfica. Se quemó todo, básicamente, y fue un drama también para los animalillos y tal, pero espectacular. Y terminando ya esto, que es que me emociono y empiezo a contar mil cosas, hay una cosa que no os había dicho antes de supervivencia, de adaptación que tiene también el eucalipto, y es el tema de los lignotúberes, que son como unas yemas subterráneas diseñadas para aguantar incendios, sequía extrema, muchísimo calor. Entonces,
digamos, que, entre comillas, que da exactamente igual lo que le esté pasando al eucalipto, se puede quemar todo lo que tú quieras, que esos lignotúberes lo que hacen es que rebrote de nuevo el árbol por ahí o sea, este árbol está súper adaptado a sequía, calor, incendios, como podéis ver. En fin, curiosidades que voy encontrando por ahí, espero que a ti también te lo parezca. Todavía no ha terminado el podcast, pero dale un me gusta o algo, compártelo, suscríbete. Tú haz todo lo que puedas por difundir mi mensaje, que a mí es lo que me ayuda. La sección de hoy es 3 plantas para tener como aromáticas en interior ahora, cuando hace frío y queremos tener aromáticas dentro de casa. ¿Cuáles serían? Pues cilantro, perejil, albahaca. Y hay otras como ruda, por ejemplo, que aquí en España ya se ha popularizado desde hace unos cuantos años, pero sé que en Argentina, por lo que sea, y en general en toda Latinoamérica tienen mucho más popularidad que aquí y mucho más simbolismo. Se dice que la ruda es como como símbolo de que da fortaleza a la casa y bueno, todas estas cosas que se suelen decir con ciertas plantas. Pues yo principalmente me centraría en perejil, cilantro y albahaca, porque son las que yo he tenido en casa y se te van a dar bien. De hecho, lo enseñé hace un año o dos en YouTube. Corté, corté, ¿qué hice? Corté albahaca, corté cilantro, no, cilantro de supermercado y perejil de supermercado y los puse en agua, como lo tienen a veces en las pescaderías, que los tienen en un vaso de agua o en un jarrón con agua, y conseguí que sacaran raíces. ¿Qué conseguí con esto? Tener verde dentro de casa sin tenerlas en tierra, es decir, es como si tuvieses quejes en agua. Cuando quería utilizarlas, pues cortaba lo que quería y ya está, y lo utilizaba y el resto seguía verde y seguían ahí viviendo. A ver, lo mejor es que las tengas en tierra, pero si las metes dentro de la cocina, como empiecen a entrar mosquitos. Me refiero a las mosquitas negras del sustrato, que esas salen siempre en otoño e invierno y es un poco rollo y si lo tienes cerca de comida, pues bueno, pues no conviene, yo qué sé. A mí no me gustaría tenerlo, ¿qué quieres que te diga? Entonces, tendría esas y por darte unas pautas básicas de sus cuidados, aparte de no pasarte con el tema del riego, es verdad que sobre todo, a ver, lo primero, cuanta más luminosidad e incluso sol directo les puedas dar, mejor, ¿vale? Pero ya teniéndolas en interior, pues luminosidad total. Y aparte de eso, el riego en general de las aromáticas no debe ser nunca excesivo. Y si las vas a tener en interior, pues menos. Y además de que ya tengan, que eso, pues si te las has comprado, tendrías que trasplantarlas y ponerles un sustrato bastante nutritivo, pero tampoco que no se pase de posible encharcamiento. Es decir, yo pondría no sé, un 60% de sustrato universal, por ejemplo, y el resto sustrato drenante, pero que sea sustrato muy ligerito. Aquí sí que nos viene bien la perlita, que son esas, pues eso, como perlita, pues perlas pequeñitas, perlita, que son como piedrecitas blancas muy, muy ligeras. Esas sirven para hacer semilleros cuando vamos a germinar algo o para casos de estos como el de las aromáticas. Y podrías mezclar la perlita con a lo mejor arcilla expandida, es decir, arlita, o cosas del estilo que no sean muy pesadas. En este caso evitaría la grava volcánica, por ejemplo. Mezclas todo eso y tal y ya tienen un buen sustrato. Y ya aparte de eso sería el tema de ir podándolas constantemente. Constantemente significa, pues no que la podes todos los días, evidentemente, pero imagínate, la vas a utilizar para algo de cocina, pues coges todo el manojo, digamos, todos los tallos de perejil o de cilantro o de albahaca, lo que sea, y les metes como un recorte de pelo, pues le metes un recorte a toda la cabeza de toda la planta, digamos, y si no vas a utilizar todas esas hojas, yo lo que hacía a veces era guardarlas en un tupper en la nevera o incluso creo que hay gente que las congela o algo del estilo. En la nevera tampoco, o sea, aguantan, tampoco muchísimo, pero bueno, aguantan porque así es como te las venden luego en los supermercados, ¿vale? Pero eso, si tienes un excedente de hojas, las guardas y las vas utilizando y así lo que vas a hacer es que no lleguen a florecer. Cuando este tipo de aromáticas florecen, mal asunto. ¿Por qué? Porque hay hojas que empiezan a coger un color amargo. Y además la floración es como la última fase de la planta y acaba muriendo. Y por no contar más teoría,
evita que florezcan, básicamente. Si ves que tu albahaca empieza a sacar esas florecitas y tal, o da igual, cilantro o lo que sea, córtalas, vete podándolas pues una vez a la semana o cada 2 semanas, algo del estilo, y que se vaya quedando en forma de bola. Tampoco conviene pasarse con la poda. Te he dicho una vez a la semana y ya me estoy, ¿cómo se dice? Arrepintiendo. 2 veces al mes a lo mejor sería una mejor medida, una vez cada 2 semanas, porque si dejas a la planta sin hojas, pues se te va a morir en breve. Con lo cual tienes que mantener un equilibrio, pero que no se te pase el alargamiento del crecimiento del tallo, es lo que te quería decir. Y dicho esto, pues nada, lo de antes, dale me gusta, suscríbete, compárteselo a todo el mundo, diles que soy súper entretenido y que aprendemos mucho y que nos reímos y de todo, y ya está, y entonces todos salimos ganando. Eh, ¿Qué más? Aparte de esto, nada. Millones de gracias por estar ahí como siempre, te sigo viendo en vídeos por todas partes y ya está. Que tengas muy buena semana. Chao.